Hola, buenas noches. Tenemos el agrado de empezar nuestra nueva reunión. Esta es la tercera de la nueva directiva de APSAN. Su nombre es Ecos de la Guerra, que estará a cargo de Alex Oxenberg, psiquiatra, Ilka Kiwi, psiquiatra, y Luz María Gómez, psiquiatra, y nuestra directora de APSAN. Queremos contarle un poco cómo vamos a trabajar en esta reunión para que podamos participar todos. La idea es que después de las presentaciones vamos a tener unos minutos, un tiempo prudente para que cada uno participe. Ojalá puedan dar preguntas a través del chat, y si no, vamos a abrir un conversatorio que ojalá puedan estar solamente unos minutitos participando. Vamos a dar 3-4 minutos para comentarios o participación, y la idea es que no nos repitamos, para que podamos darle tiempo a que todos participen. Muchas gracias y los dejo con Alex. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Bueno, parto por darle una sinopsis de lo que vamos a hablar hoy día. Lo primero que hay que es bueno saber es que yo no tengo idea cómo surgió, digamos, la iniciativa de que esto fuese una reunión, pero sí sé cómo me surgió a mí el interés en volver a este tema. Yo no sé ustedes, pero yo leí un libro de Harari, el primero, de Animales a Dioses, en donde planteaba él, hace como no sé cuántos, 5 años puede ser, que se moría más gente por tomar Coca-Cola que por la guerra. Me puse muy contento y le creí le habíamos ganado a la guerra. Bueno, también dice que le ganamos a que le ganamos a la epidemia, qué sé yo. Acto seguido vino pero eso no es tan importante. Me, me, me interesó que yo creí que le habíamos ganado a la guerra, y resulta que cuando leí las cifras de bajas en la guerra de Ucrania, me di cuenta que va a ser una cuestión lejos, 60 veces más traumática que la de Vietnam, por ejemplo, que es la que me tocó ver a mí y que pensé que nunca más iba a tener la inoportunidad de ver una guerra de ese tipo. Por ejemplo, para contextualizar, en Vietnam, los 10 años que se pasaron en guerra ahí, murieron alrededor de 60.000 norteamericanos, o sea, 6.000 al año. En Ucrania están muriendo 6.000 ucranianos al mes. Son 12 veces más muertes que en la guerra que nos tocó ver. Y si tomamos, estoy hablando solamente de las cifras de los americanos y de los ucranianos, porque la de los rusos no las conozco, pero deben ser mayores incluso. Ahora, si tomamos la población, digamos, de los norteamericanos, que era de 200 millones, y la de los ucranianos, que son como 40, resulta que la cantidad de muertes son 60 veces más. Y juntemos a eso la cantidad de, de gente que se tuvo que ir bruscamente, que antes, digamos, el 24 de febrero, cuando pasó la guerra, eran alrededor de 40 y algo millones, y ahora hay que restarle de un zapatazo 5 millones de personas que se tuvieron que ir. O sea, las cifras no me importan en el sentido de cantidad, pero cada una de esas personas es un ser humano que tenía una vida, digamos, ahí, y la ha tenido que dejar y empezar de nuevo sin, digamos, eh, si bien es cierto, ha habido ayuda, siempre hay un poco de ayuda, de todas maneras es un drama demasiado grande. Entonces, me reproché no haber creído en la ilusión de Yuval Harari. Entonces dije, bueno, voy a volver a leer esa cuestión del por qué la guerra de Sigmund Freud y de Albert Einstein, que eran tipos bastante habilosos, ¿no? Y de ahí me nació la idea de leer. Entonces, bueno, les voy a contar en resumen
como introducción al tema, después van a hablar la Ilka y la Lula derivados de lo que surge en esa conversación entre estos dos intelectuales, y que surge efectivamente en el año 1931, es decir, después de la Primera Guerra, entre las dos guerras, y ellos, ellos dos eran parte, digamos, de un comité de la Liga de las Naciones, ¿m? Que era un comité dedicado a la cultura y había sido nominado en el año 1919 como persona muy notable en la cultura mundial y europea. Y entonces se les pedía a estas personas intelectuales que hablaran sobre temas contingentes y, y resulta que por supuesto que la mayoría tenía que ver con que no se repitiera la Primera Guerra Mundial, que es lo que condujo a la creación de la Liga de las Naciones, digamos, en el Tratado de Versalles. Entonces, bueno, en el año 31, después de la recesión, digamos, o de digamos, la caída de la bolsa y, digamos, el problema económico que surge rápidamente en todo el mundo, empiezan a haber vientos o se empieza a olfatear una guerra inminente por segunda vez. Ahora, a su vez, Einstein ya sabía que los alemanes estaban em, determinados a crear una bomba atómica. Se sabe porque después se lo dijo a Roosevelt en una carta muy conocida. Y ambos sabían que había un antisemitismo creciente y que el nazismo se venía. Después, si quieren, hablamos porque sabían, pero muy probablemente eso los motivó a ellos también a hablar, porque Freud en general no le interesaba hablar de publicar cartas, digamos, al mundo, digamos, porque sabía que no, pero esta le interesaba porque se dio cuenta que había algo serio. Entonces les cuento así, todo esto con mucha corrección política. Einstein le manda la carta a Sigmund Freud preguntándole, estimado doctor, qué sé yo, bueno, yo le quiero preguntar si el ser humano puede evitar el flagelo de la agresión y de la psicosis de guerra, porque creo que, y ahí subterráneamente deja entrever que por la ciencia, por los avances de la ciencia, si hay otra guerra, el mundo se iba a poner en peligro. Sin embargo, bueno, dice yo como científico lo que puedo decir son las cosas más o menos obvias y hace referencia a cosas que podrían ser perfectamente válidas hoy. Dice, bueno, las guerras yo sé que se producen porque un grupo más o menos minoritario de sujetos que están en el poder usan a otros, también minoritarios, que profitan económicamente de una guerra, y si a eso le agregamos que tienen influencia en los colegios y en las iglesias, bueno, logran influir de tal manera en el sujeto común que finalmente la guerra se puede producir, pero lo que yo le quiero preguntar es ¿por qué? ¿Por qué el pobre diablo que tiene que ir a la batalla, que sabe a ciencia cierta que todos vamos a perder, de todas maneras va? Y de todas maneras va contento a la guerra y creyendo que está haciendo algo bueno. ¿Y por qué los intelectuales? Porque él le tocó estar con físicos muy connotados, pero que, qué sé yo, prepararon gas mostaza y otras cosas, digamos, para los alemanes. Entonces, se daba cuenta que el ser inteligente no era suficiente. Entonces, él dijo, bueno, yo tengo una sola hipótesis. El ser humano tiene una compulsión a la agresividad y a la destrucción que se desborda bajo ciertas circunstancias. Pero como usted, el que sabe de los secretos del alma, le pregunto a usted. Entre paréntesis, ellos ya se habían visto, pero dicen que no se tenían simpatía, yo no creo. Bueno, el hecho es que Freud también le contesta con la misma corrección política y le dice, bueno, doctora, primero me aterré cuando usted me mandó la carta, después me di cuenta que usted me la estaba enviando para que yo le dé una respuesta así muy teórica, pero usted ha dicho la mayor parte de las verdades,
Bueno, y se extiende ahí sobre algo que yo no lo voy a latear, pero que también es muy atingente a la actualidad, porque él dice, bueno, lo primero que le sugiero es que cambiemos la palabra agresión por violencia. ¿Mm? El ser humano arreglaba las cosas desde el comienzo con violencia. Es decir, el que tenía más fuerza ganaba y en el mejor de los casos para el ganador, eliminaba a su rival. Sin embargo, con el andar de los siglos, qué sé yo, el ser humano se da cuenta de que el vencido podría ocuparse para el propio beneficio, por ejemplo, como esclavo. ¿Mm? Entonces empezó esto de no matarlos a todos, sino que dejarlos como sometidos qué sé yo, como ciudadanos de segunda o tercera categoría y ocuparlos, digamos, para los fines del ganador. Y a propósito de este fenómeno del amo y el esclavo, le explica a Einstein, se genera, y particularmente hace énfasis en el Imperio Romano, lo que hoy día llamamos el derecho. ¿Y qué sería el derecho entonces? El derecho es la misma violencia, pero organizada para que estas grandes masas de sujetos que tienen, digamos, que están desprovistos de privilegios, no se les ocurra la idea de violentarse contra los poquitos que tienen el poder, porque naturalmente eso sería un desastre para los que tienen el poder. Entonces se crea el derecho. Ahora, ese derecho, le dice Freud a Einstein, por supuesto que es precario, porque rápidamente se crean desigualdades en la familia, en los amos y en los esclavos, etcétera. Y entonces se requieren otras cosas concursando ahí para que ese derecho pueda, qué sé yo, durar. Porque hasta el Imperio Romano no había habido un periodo tan largo, digamos, de lo que se llamó la Pax Romana. Bueno, y son los inventores del derecho, todos sabemos eso. Entonces, ¿qué tenían los romanos? Los romanos tenían eh, la particularidad de tener como una identificación de todos los romanos con el imperio, porque se sentían que eran mejores que los demás, porque hacían camino, porque eran buenos ingenieros, y porque en realidad llevaron cultura, no solamente paz, a un montón de lugares, y duraron muchos años. Entonces, Freud, de hecho, le pide a Einstein que no todavía deje de lado las características de bueno o malo de lo que está diciendo, porque hasta podrían tener algo bueno, incluso la guerra, porque podrían llevar civilización a otras partes. Y la contrasta, por ejemplo, con la guerra de los mongoles, que dejó pura infortunio y destrucción. Bueno, dicho eso, le dice, agrega Freud, bueno, pero usted ya sabe perfectamente que aún en las mejores condiciones de una guerra tampoco pueden durar, porque finalmente las minorías que se sienten eh, eh, con condiciones demasiado desiguales con los privilegiados, qué sé yo, o sea, la misma historia que ahora, pueden generar una revolución y de hecho la generan. ¿Qué? No basta con sentir que somos de los romanos más inteligentes que todos los demás o mejores, también hay que tener otro tipo de lazos duraderos, o bien tener un temor muy grande al ejercicio del odio. Entonces le explica ahí las funciones del superyo como contralor digamos, del odio o de la pulsión de violencia al ser humano. Y le dice, bueno, esto, aunque a usted le va a parecer un mito, es como la pulsión de destrucción volcada contra el propio sujeto, eh, que parece ser una manera transitoria al menos de controlar esta pulsión a la violencia, que usted tiene toda la razón, profesor Einstein, de que no solamente es una compulsión, sino que a veces es un placer destruir al enemigo. ¿Mm? Entonces habla directamente de la crueldad, el sadismo. ¿Mm? Y muchas veces también es una obligación, porque si mientras haya alguien obsesionado con el poder, bueno, hay que tener necesariamente, digamos, el poder de las armas para defenderse. Bueno, hasta aquí no hemos avanzado mucho porque es como un camino sin salida, digamos, porque también lo dice, no le estoy diciendo nada nuevo y tampoco le estoy dando ninguna opción
a la esperanza. Sin embargo, dice, y esto es lo que quiero dejar porque yo la primera vez que leí esto no me di cuenta. Dice lo siguiente, al final del trabajo, de la carta. Pero yo le pregunto a usted, señor Einstein, o a mí, ¿por qué nosotros que somos pacifistas nos rebelamos frente a la guerra? ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo como el pobre diablo que va ahí a la batalla? ¿Por qué? Bueno, sí, usted me va a decir que porque se desperdician vidas, porque se aniquilan demasiados elementos de la cultura, porque es una pérdida irreparable, porque el mundo se puede acabar con las ciencias actuales. Sí, todo eso es verdad. Pero hay otro elemento. Usted y yo no podemos ir a la guerra. Tenemos una incapacidad orgánica de ir a la guerra. O sea, hay ciertos individuos que después de todos estos siglos de desarrollo cultural han alcanzado un estado que es orgánicamente determinado de eh, pacifismo y fines éticos y estéticos distintos. Entonces, la pregunta que Freud deja planteada ahí es, bueno, pero ¿cuántos años se puede demorar el desarrollo de la cultura hasta que todo el mundo se vaya reclutando en esta especie de digamos, de desarrollo lamarckiano que va desarrollando a un hombre un poco menos violento? Bueno, dice, yo no puedo contestar esa pregunta, pero sí sé que se necesita mucho tiempo y espero que tengamos la posibilidad como especie de alcanzar esos tiempos, porque usted, doctor Einstein, tiene toda la razón. Si tenemos una guerra más, a lo mejor no vamos a tener la oportunidad. Entonces, todos estos elementos que les cuento ya estaban presentes en 1932. Así que le dejo la pelota ahí y le doy la palabra a la Elka. Yo voy a hablarles de la guerra, la deshumanización y el testigo. El objetivo de esta presentación es desarrollar algunas ideas sobre las dinámicas y estados psicológicos que enfrentan los sobrevivientes de la guerra y sus hijos, con la idea que después hablemos entre todos sobre todos estos temas. En primer lugar, me voy a referir a algunos aspectos concernientes al duelo. El duelo por una pérdida singular en condiciones normales de vida civilizada suele diferir de los duelos por muertes numerosas en condiciones traumáticas. En términos generales, sabemos que el luto por la pérdida de un ser querido constituye un recorrido triste. A su vez, el duelo por el fallecimiento de varios seres queridos en un corto periodo o al mismo tiempo se suele constituir en una travesía más penosa aún, como lo que ocurre, por ejemplo, en poblaciones que son azotadas por desastres naturales, tales como terremotos y tsunamis. No obstante, en los duelos vinculados a los escenarios de guerra, emerge una arista distinta. El duelo por la pérdida de una multitud de seres humanos exterminados deliberadamente por el hombre pone al individuo frente a una tarea casi imposible, la de comprender lo incomprensible. Me refiero a grados altísimos de deshumanización, sadismo y crueldad de parte de los agresores. A su vez, para la psicoanalista Anna Ornstein, los sobrevivientes de grandes desastres necesitan tiempo para recuperarse antes de iniciar el arduo trabajo del duelo. Por este motivo, estos procesos suelen ser duelos retardados. En un principio, los sobrevivientes necesitan abocarse a resolver problemas básicos de la subsistencia, reconstruir sus hogares, su trabajo, su salud física y mental. Desde un punto de vista intrapsíquico, se trata de duelos emocionalmente muy dolorosos y difíciles.
por lo cual suelen levantarse defensas de negación intensa que protegen de conectar con niveles intolerables de dolor psíquico. A esto se agrega que los sobrevivientes de las grandes catástrofes muchas veces no tienen la oportunidad de realizar los ritos funerarios para sus muertos, lo que en condiciones normales facilita el trabajo del duelo. En los conflictos bélicos, muchas veces los familiares no saben dónde están los cuerpos de sus muertos, ni en qué fechas han ocurrido los decesos. En estas situaciones, es el trabajo creativo, el trabajo artístico y los sitios de memoria abren espacios que permiten sentir, compartir con otros lo indecible y así facilitar la elaboración. La erradicación del hombre por el hombre genera una desconfianza en la humanidad que es muy difícil de elaborar para los dolientes y los sobrevivientes. En la guerra, más allá del terror de la experiencia real de violencia, las víctimas también deben enfrentar la pérdida de la fe en un mundo humano y protector. Para el filósofo Emmanuel Levinas, el asesinato es posible si no has mirado al otro a la cara. Vemos que el soldado en el ejército es entrenado duramente para negar la humanidad del otro y para denigrar al enemigo. Con gran impotencia observamos, ayer y hoy, cómo en los conflictos bélicos se despliega la violencia de múltiples maneras. La guerra produce miles y millones de muertos. Muchas veces suma agresiones por violaciones y torturas. Arrasa con hogares, pueblos y ciudades, destruye patrimonios de la cultura, daña el medio ambiente y tanto más. Como si esto fuera poco, genera millones de refugiados y desplazamientos forzados. Ahora, por supuesto, un pueblo agredido o invadido tiene derecho a defenderse del agresor. En las palabras del psicoanalista Sperry Barbin, la deshumanización es un proceso en el que las características humanas fundamentales de otras personas son negadas, de modo que los otros son percibidos como menos que humanos o no humanos. En consecuencia, las acciones resultantes de la deshumanización pueden amenazar los derechos básicos de estos otros y poner en peligro sus vidas y seguridad. Muchas veces ocurre que la instalación del discurso deshumanizado del otro precede al inicio de la guerra, discriminando a una clase de personas, ya sea por su etnia, religión, raza o por razones políticas. El discurso se plaga de apelativos tales como cucarachas, ratas, cerdos, excrementos, etcétera, etcétera, para referirse al otro. El psicoanalista Bamik Volkan ha estudiado la psicología de grandes grupos y plantea que en ocasiones los grupos o las naciones son portadoras de un trauma escogido, una representación mental compartida de traumas y humillaciones del pasado. En momentos de gran regresión, estas fantasías pueden reactivarse, generando un colapso del sentido del tiempo y precipitar una venganza violenta y destructiva en contra de un presunto enemigo. A su vez, para el psicoanalista Gerald Fromm, que trabaja en conjunto con Bamik Volkan, nos dice: las balas no solo viajan a través de la piel, los músculos y los huesos, sino que viajan a través del tiempo. Efectivamente, es importante pensar cómo el impacto traumático de la guerra recae sobre una generación, pero a la vez se transmite a través del tiempo a las generaciones siguientes. La guerra destroza familias, hogares y pueblos sin permitir la elaboración,
La catástrofe no puede ser simbolizada. La mente queda detenida en el tiempo, sin la posibilidad de olvidar ni recordar. El proceso de elaboración de estos traumas puede llevar toda una vida. Muchas veces una sola vida no es suficiente y requiere la vida de varias generaciones para ser tramitados. A esto se refiere el concepto de la transmisión transgeneracional del trauma. Vale decir, las experiencias traumáticas de una generación pueden ser transmitidas inconscientemente a la segunda, a la tercera e incluso a la cuarta generación, de una manera tal que los hijos, nietos y bisnietos se encuentran a sí mismos viviendo ciertos aspectos de los traumas originales, de una manera que ellos no pueden reconocer ni entender, porque los orígenes están ocultos. Para terminar, cabe mencionar el rol esencial que juega el testigo para los sobrevivientes de traumas severos. En ese sentido, el psicoanalista Samuel Gerson realiza aportes muy relevantes. Él aplica el concepto de tercero a aquella entidad que existe en relación con el individuo y su experiencia de trauma severo. Él denomina tercero vivo al otro cuyo reconocimiento comprometido y respuesta sensible a la experiencia del individuo crea un significado tolerable. A su vez, Gerson conceptualiza al tercero muerto como la pérdida del tercero vivo. Siguiendo las palabras de él, dice, cuando el contenedor se quiebra y no hay presencia, más allá de la propia subjetividad que represente la continuidad. Es un mundo constituido por la ausencia, donde el significado es efímero y prima el escepticismo. Un mundo en el cual la parálisis psíquica se levanta contra las emociones intolerables, donde los sentimientos de hastío y vacío reemplazan a la culpa y la vergüenza. Y con esto termino. Frente al horror, tenemos la esperanza de que haya un testigo comprometido, un otro a quien le importa escuchar, un otro que es capaz de contener lo que escucha y es capaz de imaginar lo insoportable, un otro que está en posición de confirmar tanto la realidad psíquica externa como la interna. Es la receptividad emocional activa y bien sintonizada del otro que es testigo y que constituye lo que Gerson llama un tercero vivo. Bueno, eso por ahora, y le dejo la palabra a Luz María. Hola, yo voy a contarles un hecho o un par de hechos históricos que ocurrieron hace bastante tiempo, de hecho, muy poco después de lo que mencionaba Alex de la carta entre Freud y Einstein. Pero sin embargo, los hemos podido conocer recién en el año 2018, 2019. Es muy reciente en realidad. Entonces estaba pensando, lo planteo así como la verdad en clínica psicoanalítica, así como lo señala Antonio Muñiz, la verdad pensada como develamiento de, como cuando se corre el velo y se puede conocer los hechos como ocurrieron. Yo les voy a contar algo de este hecho o serie de hechos históricos que han influido, que influyeron en la infancia y que influyen hasta ahora en algunos aspectos para nosotros, que es cómo niños y niñas en medio de la guerra pueden sufrir con los desplazamientos, con la guerra misma, pero también con estos movimientos distintos que son niños y salud mental. Para la mayor parte de nosotras y nosotros conocemos al doctor médico Asperger, Hans Asperger. Seguramente
todos lo hemos mencionado y también hemos hecho alguna vez el diagnóstico, aquel de síndrome de Asperger. Entonces este es un médico austríaco, un médico vienés, que hasta hace muy pocos años, hasta exactamente el año 2018, representaba a quien había descrito lo que él llamó psicopatía autística. Él trabajaba en Viena, diagnosticaba a niños y niñas, muchos de ellos los enviaba a un hospital, Spiegelgrund, un hospital en Viena. Hasta aquí parece un médico haciendo su trabajo que le es propio, diagnosticar, hospitalizar niños. Pero en realidad él perteneció a una red nazi de eutanasia infantil, una red que tenía como un paraguas de funcionamiento pseudocientífico, porque era de diagnóstico de enfermedades hereditarias o enfermedades de ese tipo. Tengo el nombre del Comité del Tercer Reich para mejorar. No mejoraba a esos niños, por supuesto. Bueno, esto ha sido develado y revelado recién ahora en abril del 2018 por un historiador de la medicina, un hombre joven de unos 40 y tantos años, en una revista Molecular Autism, que es Erwin Sech, y que él empieza a investigar algunos de los casos y empieza a hacer un análisis de los casos de estos niños y niñas que fueron enviados a Spiegelgrund. Y uno de estos casos que es bastante impresionante es el de Erta Schreiber, que es una niñita que fue enviada a institucionalizarse a Spiegelgrund y murió a los 3 años de neumonía. Ahora eran sometidos a experimentos, ¿no? Eso es algo que se ha sabido después. Les quería decir que en el año 1990, fue encontrado en un frasco en el subterráneo Spiegelgrund una muestra del cerebro de ella, y a propósito de lo que decía la Ilka del rito, fue hecho el rito de enterrarla con su nombre y en un lugar que es un espacio de memoria que hay ahí, en ese lugar en Viena. Este funeral fue en el año 2002, recién. Fue encontrado en el 1990. Ahora, ¿cómo finalmente este historiador de la medicina establece un nexo? ¿Por qué Asperger llega a ser esto, ¿no? Porque hasta ahora él representa a un médico muy formal, el típico médico de esos años, con un delantal blanco, muy formal. Él pertenecía a un grupo, que es el grupo Acción T4, que funcionó entre el año 1939 y 1941. Se dice que terminó, pero probablemente siguió funcionando hasta el año 45, no antes. Ese grupo tenía un lugar que algunos de ustedes deben haberlo oído, que es el Hospital Psiquiátrico de Hadamar. Este hospital psiquiátrico está en la ciudad de Hadamar. Actualmente todavía existe como un hospital psiquiátrico forense. En Hadamar, en Hesse, era un hospital que funcionaba diagnosticando pacientes, etc. Pero había en el pueblo comentarios acerca de que había pacientes que fulanito de tal fue a consultar al hospital, pero no volvió más. O sea, después de esa consulta no volvió. Hay una foto que se puede ver, está en Google, qué sé yo, una foto de lo que era el hospital y lo que era la chimenea del hospital. El pueblo sabía que había un momento en el día en que esa chimenea, y hay una foto bien terrible, una chimenea con un humo negro, y la desaparición de enfermos mentales, enfermos psiquiátricos, que no volvieron. Ahora, cómo finalmente se establece la relación de Hans Asperger con este grupo es a través de Erwin Jekelius, que era muy amigo de Asperger y era el director de la clínica de Spiegelgrund, porque él siempre mantuvo hasta el final esta imagen, una imagen de un médico de apariencia muy ética. Sin embargo, hay de su puño y letra están enviados, por ejemplo, la niña que les contaba, Erta Schreiber,
fue enviada porque dice él de su puño y letra que tiene un desorden de personalidad postencefalítica, un retardo motor severo y que seguramente ella debe ser insoportable para su madre. Todo esto entre comillas porque está el documento firmado por él. Entonces, este hospital, actualmente este lugar, Spiegelgrund, tiene un memorial. Hay ahí enterrados cerca de 800 niños y niñas que fueron enviados, muchos de ellos, por Asperger. Y esta es una de las razones por las que tenemos que ir aclarando estos hechos históricos, puesto que hasta ahora muchos de nosotros, hasta hoy día o hasta hace muy poco tiempo, seguimos denominando con el nombre de, cuando ahora en realidad se denomina trastorno del espectro autista. Hay otra parte que les quiero contar que también es bien histórica y que corresponde a una, que es esto mismo, digamos, del mismo Asperger, pero que apropiación intelectual. En el año 1996, es decir, hace poco, Sulamit Wolf, que es una médica, murió en 2009, nació en 1924 en Alemania. Ella da a conocer traduce un artículo, traduce al inglés un artículo desde el alemán de una doctora llamada Grunia Efimovna Zukareva, doctora ucraniana de Kiev, psiquiatra infantil. Ella también es psiquiatra infantil, Sula Wolf. Ella publicó en el año 1925, un artículo acerca de psicopatía autística. El mismo nombre, curiosamente, que le dio después Asperger, el trabajo que publicó Asperger desde el año 43, o por ahí. 43. Y ella lo publica en ruso, por lo tanto supongo que lo habrán leído solo unos rusos, pero luego el año 26 lo publica en alemán, que en ese momento el alemán era el idioma de la ciencia y el idioma... Entonces, Sula Wolf descubre que lo más probable es que él haya leído esto, Asperger, entonces, pero no la cita. Hace una mención a ella, pero no la cita. Ahora, si a ustedes les interesa y se dan el trabajo de leer el artículo de ella, y cómo describe a los niños y niñas, porque ella describe niñas también, con el trastorno del espectro autista se dan cuenta de la similitud, de la copia, digamos, de la apropiación. Entonces, esto es bien interesante porque también tenemos que despejar esta otra parte. Yo quería terminar diciendo que Asperger fue muy hábil para blanquear su imagen, y en realidad recién ahora nos podemos mirar hacia atrás esta historia. Como corolario parece que la infancia es bastante dañada por la guerra, pero la infancia discapacitada o neurodiversa o como lo queramos llamar hoy día, el riesgo es aún mucho mayor. Otra cosa que quería decir para terminar es que el nombre de síndrome de Asperger se lo dio Lorna Wing en el año 82, por ahí, a lo que él describió como psicopatía autística, en honor a él. Honor que él no debería tener porque él perteneció a una organización criminal. Eso es todo. Bueno, queremos agradecer estas tres ponencias que nos permiten tirar un poco de luz sobre un tema tan doloroso y con horrores, ¿no? Que cuesta mirar normalmente, ¿no? Entonces, agradecemos mucho estas tres exposiciones. También queremos agradecer la presencia de todos ustedes que nos acompañan, que nos han acompañado, ¿no es cierto?, en estos espacios de reflexión, y queremos abrir el espacio a las preguntas para generar espacios de conversación y recibir sus comentarios. Queremos pedirles que si quieren se sirvan alguna cosa, porque ya es tarde, y también sería bueno que este fuera un espacio con cierta acogida que
que por ser por Zoom no podemos darles. Entonces, si quieren tomar algo o servirse, acompañar esta conversación con algo grato, sería bueno también. Y las preguntas las pueden poner en el chat, poner la manito también para que las podamos ir alineando y que nos indiquen a quiénes van a dirigir sus preguntas. ¿Puedo hacer un comentario, Carolina? Es que cuando tú decías que vayamos a tomar algo, que nosotros ya tenemos una sede que va a ser inaugurada más o menos luego, y yo creo que vamos a tener la oportunidad de recibirlas y recibirlos en ese espacio, así es que nos falta mucho. Claro. Probablemente Ya va a ser verdad la promesa. Oye, ¿puedo decir algo? Sí. Ya. Mira, quería que Alex pudiera desarrollar más esa idea de la incapacidad orgánica para la guerra, que lo encontré muy interesante, porque hace pocos días vi un documental sobre la vida de Shimon Peres. ¿Ah? Por los que no conocen, Shimon Peres fue presidente de Israel, fue primer ministro, recibió el Premio Nobel de la Paz, y él nunca quiso ir al ejército, incluso le ofrecieron, le dijeron, mira, si a ti te nombramos coronel inmediatamente, y él rehusó. Y entonces le decían, si tú fueras militar, toda tu carrera política sería mucho más fácil, porque es así, ¿no? En Israel. Y él no aceptó. Y nunca fue poeta, escritor, un tipo cultísimo. El que esté interesado en conocer sobre la vida de él, el documental es estupendo, que está en Netflix. Y pensé entonces que este personaje, que es Shimon Peres, tal vez también tenía una incapacidad orgánica, ¿no? Era un hombre de otro nivel, ¿no? De una humanidad que pocas veces, no sé si pocas veces, pero muy destacable. Eso quería que Alex, si tenía algo que agregar. Sí, o sea, es que Freud fue un poco tímido en decir estas cosas, pero él pensaba que así como el trauma transgeneracional se puede transmitir y que ahora sabemos que eso es verdad científica, no solamente era una especulación del Gerard Fromm, como decía la Irka, sino que se ha comprobado a través de la epigenética, digamos. Bueno, como todos saben, Freud más que darwiniano era lamarckiano, digamos, y pensaba que con ciertas actitudes de la tradición de cualquiera de los pueblos podían ir inscribiéndose en el ADN también. En ese sentido, por ejemplo, los cátaros, que fueron lamentablemente eliminados, digamos, del planeta, eran sujetos que no estaban dispuestos a tomar un arma, digamos. Entonces, eh, él dice también que podría ser una desventaja adquirir esta capacidad o incapacidad para la guerra, como quieran verlo, porque bueno, la gente más como con altura de miras éticas tiene menos hijos, no piensan que cada paso que dan, qué sé yo, y en realidad son muy carne de cañón para que los maten también. Hay muy pocos casos como el de Shimon Peres, que dicho sea de paso, era un heredero del Gaón de Vilna, que era un místico muy importante, digamos, de Europa, y que fue uno de los más influyentes, digamos, de la mística judía de esa zona, digamos. Entonces, era una larga tradición del caso de Pérez. Bueno, Freud mismo también era heredero de esa mística parecida. Einstein no, pero de todas maneras, qué sé yo. Pero no se sabe, yo creo. Mohamed Ali, por ejemplo, también se negó a ir al ejército y no quiso matar a nadie.
y fue a pesar de que era boxeador, digamos, fue un ícono de la paz en el mundo, digamos. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, hay personas que no están hechas para la guerra, y son muy importantes, porque son una esperanza. Todas las otras arreglos, en virtud del temor, o de, qué sé yo, el super yo, se apaga la luz y fregamos. Gracias, Alex. Hay una pregunta de Marta para Ilka. ¿Qué elementos piensas tú que inician los procesos de deshumanización y cómo se puede prevenir? A ver, yo creo que, bueno, por ejemplo, Vamik Volkan, digamos, plantea de que a veces los grandes grupos tienen como una especie como de traumas escogidos, o sea, que hay ciertas historias dentro de los grandes grupos que a veces quedan como hechos traumáticos, como humillaciones o derrotas de una guerra determinada, que en momentos, por ejemplo, de crisis económica o de algún problema importante, se produce como un colapso, porque estos hechos, digamos, estas humillaciones del pasado, digamos, podrían haber ocurrido incluso 600 años atrás, digamos, y en cierto momento se reactivan en momentos de problemas o de crisis de una sociedad, se reactivan y pueden, digamos, y ahí se produciría, según él, un colapso del tiempo, o sea, como que el tiempo no hubiera transcurrido, y se viven como algo presente, lo que lleva a atacar a estos presuntos enemigos. Esa sería, por ejemplo, como una forma de explicarlo. Yo creo que también los traumas históricos colectivos no resueltos, digamos, se van transmitiendo a las generaciones siguientes, y si no se hace un trabajo de reparación, también contribuye a que la deshumanización del otro se vaya como transmitiendo también. Yo creo que los trabajos de reparación, por ejemplo, ayudan a prevenir la deshumanización del otro. No sé si eso contesta más o menos. Es una muy buena pregunta, no es tan fácil de responder, yo creo. Pero eso no. ¿Claudia? Ya. Gracias, Ilka. Claudia Balbontín, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, una pregunta y un poco a ver si poder pensar un poco en relación a esto que planteabas, Alex, de estas personas, esto del final, ¿no? Más esperanzador, de personas que tendrían menos esta propensión a la guerra o a participar. Estaba pensando en lo que plantea Agamben, cómo relacionarlo, ¿no? De cómo depositamos también, tal vez, los pertenecientes a una sociedad, nuestra propia violencia en el Estado, y el ejerce a partir del derecho, ¿no? Y cómo a veces en estados de guerra, estados de excepción o estados de marginalidad, esa paradoja que está en un equilibrio tan precario se rompe, ¿no? Entonces, tal vez eso me resta un poco de esperanza, quería, en el sentido de que a lo mejor cuando nos sentimos menos proclives a la guerra, de alguna manera ponemos en el Estado, en los ejércitos, en nuestra supuesta defensa, esos aspectos de violencia. Ahora pensaba entonces, respecto a lo que tú decías, si esos otros aspectos también quedan puestos de alguna manera en los estados de derecho, y cómo podría ser, tratando un poco de relacionar un pensamiento freudiano o lo que tú planteabas que hablaba Einstein, con filósofos más actuales que han tomado el tema de la violencia de Estado y los estados de excepción. Eso, por ahí va mi pregunta, comentario.
es muy cierto lo que dice Claudia, y efectivamente el tema, digamos, de la violencia del poder se ha ido repitiendo en la filosofía desde tiempo inmemorial. La Hannah Arendt, no solamente Agamben, y muchos otros en realidad, y siempre se dan vueltas por la misma zona, pero, pero el hecho, digamos, indesmentible es que hay sujetos, digamos, como, qué sé yo, como Edith Stein, o como, qué sé yo, lo que le llaman los justos también, la persona que guardó a la, ¿cómo se llama? A la Ana Frank, ¿eh? O el profesor húngaro que se fue a la cámara de gas con sus niños. O sea, hay personas que no están dispuestas a tomar un arma, aunque les cueste la muerte, digamos. Sin ir más lejos, el mismo abuelo de Simón Pérez murió quemado junto con toda la aldea, digamos, adentro de una sinagoga, porque no estaban dispuestos tampoco a luchar. ¿Te fijas? Entonces, bueno, eso no sabemos si es bueno o es malo, pero existe, digamos. Gracias, Alex. Mm. Patricia Margulis le plantea a Ilka, ¿cómo balancear el dilema que presentan los sobrevivientes del Holocausto entre contar para no olvidar y, por otro lado, elaborar el duelo para disminuir trauma transgeneracional? Bueno, yo no sé si entiendo 100% la pregunta, pero la elaboración del duelo justamente ayuda a elaborar el trauma transgeneracional. Y esa elaboración pasa digamos, porque me dice balancear el dilema que presentan entre contar. Claro, yo creo que parte de contar, el contar y procesar, porque es, digamos, no solamente contarlo, sino como significarlo, es lo que ayuda a elaborar el trauma transgeneracional, porque no es solamente contarlo en forma como automática o mecánica, sino es como contarlo significándolo, y no solo contarlo, sino como vivirlo, sentirlo, porque a veces, muchas veces es muy difícil ponerlo en palabras, estos duelos, digamos, con todo lo que significan. Y ese procesamiento es justamente eso que no está elaborado, poder procesar eso no elaborado, lo que permite como ir elaborando y previniendo el trauma transgeneracional. Estos estudios, de hecho, de trauma transgeneracional partieron justamente con, muchas veces eran sobrevivientes del Holocausto o hijos de sobrevivientes del Holocausto los que empezaron a hacer los estudios sobre trauma transgeneracional. Gracias, Ilka. Sí, León Cohen va a hacer una pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta y un comentario también, siguiendo, bueno, uno de los autores que se mencionó acá, siguiendo a Freud, sobre todo en su primera etapa, y la relación que tiene la estructura de la mente, el desarrollo de la mente, con la inevitabilidad de la guerra. Pensando en la guerra no solamente como lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, sino que en una manifestación del conflicto que tiene como diferentes modalidades. Parece que está el micrófono. ¿Escucha? ¿Se escucha? Sí. Diferentes modalidades, ¿cierto? Que van desde situaciones de guerra, digamos, entre personas, entre grupos, ¿cierto? Hasta guerra entre naciones, como la que estamos viendo últimamente. ¿Y esto por qué? Esto mirado desde el punto de vista económico, es decir, como una forma de la mente de poder enfrentar la rivalidad y los conflictos.
y ahí se apoya en una forma de organizarse la mente que es sumamente útil por un lado, y por otro lado que es una pandemia que forma parte de la estructura de la mente, y que es la ideología, ¿no? Porque la ideología tiende a darle significado, propósito, valor a los procedimientos de la guerra, a la crueldad de la guerra, tiende a entregarle también una especie de burocracia que Hannah Arendt calificó como la banalidad del mal, y que tiene el propósito de poder destruir y lograr ciertos hechos, ¿cierto? Que puede ser territorio, ¿cierto? Puede ser imponer una cultura, ¿cierto? Puede ser la purificación de una determinada, digamos, hasta de la humanidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿qué alternativa? Una pregunta también para Alex, para Ilka también, y para Luz María, en cierta forma también. ¿Qué alternativa tenemos frente a la capacidad que tiene la mente de disociarse rápidamente y de generar una ideología para enfrentar la disociación y proyectar, digamos, lo malo afuera, y entonces desplegarse en una guerra? ¿Qué alternativa tenemos ahí? Lo que habitualmente aprendemos, ¿cierto? Tanto como psicoanalista como persona, que es la capacidad de pensar, como lo entendemos en el psicoanálisis, la capacidad de pensar. Pero ese es un propósito bastante poco frecuente, y la mente no tiene inclinación a pensar. No es un proceso, entre comillas, natural hacerlo. Entonces, el porqué de la guerra de Einstein y Freud se refiere a un tema que parece que no tuviera como una solución al corto plazo, que tiene que ver con el desarrollo de la cultura. Quisiera algunos comentarios de Alex y de la Ilka, Luz María, respecto a este punto. Eso es. Es verdad lo que dice el León, de que uno podría hacer, bueno, para eso sirve conversar, porque en realidad, aunque no lo hablemos, todos tenemos un cierto pesimismo en torno a las tendencias agresivas del ser humano, y a veces un poco agobiantes. Pero también, como lo ha dicho Ilka, bueno, y también hay casos que son, bueno, que son esperanzadores. Por ejemplo, voy a hablar de Steven Spielberg, por ejemplo, cómo se le ocurrió esta idea de hacer la memoria viva, ¿eh? Que bueno, no voy a ahondar sobre las motivaciones que tuvo, pero hizo un proyecto impresionante nomás, pues de miles porque la gente efectivamente tiende a olvidarse o no le interesa mirar para atrás. En fin, la memoria de los pueblos es muy frágil. Pero bueno, hay gallos como él que hacen ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, algunos sobrevivientes del Holocausto, que hay una, como ustedes sabrán, hay una melliza que a avanzada edad se encontró con un nazi que la torturaba y lo perdonó, por ejemplo. Y creó una casa que se llama la Casa del Perdón. Bueno, después murió ya la señora, pero lo impresionante de cuando creó esta Casa del Perdón, porque la creó porque se dio cuenta que ella se liberó cuando perdonó al nazi. Y entonces le decía a los otros sobrevivientes, oye, pero hagan esto porque es mejor para nosotros, porque yo lo perdoné y ahora vivo más libre. Pero los otros la atacaban, le decían que era una traidora. ¿Cómo perdona a este animal? Y qué sé yo. En fin. Entonces, ahí se da lo que decías tú, León, de que hay personas que simplemente no pueden, pero hay algunos pocos casos que pueden ser como una pequeña luz, digamos, qué sé yo, Nelson Mandela, Martin Luther King, qué sé yo, que son verdaderos líderes de la paz y que no están dispuestos a, por más que sea conveniente o que tengamos la tendencia o lo que fuere, a agarrar una pistola, digamos, a matar a alguien. ¿Mm? A ver, yo pienso que la pregunta de León es muy buena. Yo creo que un poco es la razón de hacer estas reuniones clínicas y estos conversatorios también, ¿no? El tema de la guerra es un tema terrible.
es muy fácil condenarla, pero es difícil prevenirlas porque llevamos siglos en esto, digamos, y la historia se repite una y otra vez, digamos, y cada vez peor porque las armas de destrucción son cada vez más potentes y peores. No es, yo creo que, por ejemplo, estas instancias, digamos, de darnos espacio, digamos, para reflexionar sobre lo que significa la guerra, hacer distintos trabajos tanto de prevención como de reparación cuando ya ha habido daños por la guerra, evidentemente que ayudan, pero hasta el momento no han logrado prevenirlas. Eso, bueno, puede sonar como un poco pesimista, como dice Alex, pero bueno, yo tengo la esperanza de que de alguna manera se pueda como de alguna manera salir de este círculo, pero no es tan fácil. Eso. Lula, ¿quieres agregar algo? No se me ocurre qué más agregar, aparte de que interesante la conversación, que por lo menos para mí es un momento bastante pesimista. Confieso haber estado muy enganchada con el aterrizaje de Pelosi en Taipei y pensando qué podía pasar, me pasé harta, y además escuchando a Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, diciendo que estamos a un error del desastre total. No sé, nada esperanzador, y creo que es interesante poder juntarse a discutir y pueden surgir mejores cosas. Gracias, Lula. Andrés. Hola, buenas noches. Quería hacer un comentario, ahí sí podía recoger cosas que han dicho las tres personas que han presentado. A mí me parece interesante la historia que cuenta Luz María respecto a este señor Asperger, ¿no? Primera vez que escucho algo de esto, probablemente mucha gente no sabíamos, ¿eh? Pero yo lo tomo como, tal vez como un representante de lo que quería decir Freud, que es difícil querer identificarse con este hombre, ¿no? Pero de alguna manera tenemos algo de ese hombre, todos, ¿no? Eso no estaba diciendo Freud. ¿Ah? Lo estoy tomando como una metáfora y como algo muy extremo, ¿no? Pero claro, un hombre que puede hacer una descripción extraordinaria, que otros autores se basan con su nombre para poner a nombrar un trastorno que nosotros observamos en los niños, puede terminar siendo un criminal. ¿Ah? Justamente yo creo que eso representa lo que quería decir Freud con respecto a su pesimismo, respecto a si era posible superar la guerra. ¿Eh? Y ahí yo pienso en cómo después de la creación de los Estados-nación en Europa, me imagino con una visión de tratar de hacer las cosas más civilizadas, es como lo que describe antes que Hannah Arendt, Walter Benjamin en Kierkegaard hacia una violencia. Es un texto en que él describe cómo el imperio de la ley está puesta en el Estado y que ese imperio de la ley representa, no es que se acabó la violencia, sino que está monopolizada por el Estado para poder ejercer esa violencia sobre algunos ciudadanos que salen de la ley. Y cada vez que se salen de la ley, el imperio de la ley fracasó porque no logró intimidar lo suficientemente y tiene que venir una pena, ¿no? O sea, ahí se está asumiendo de que no hay escapatoria a la violencia, simplemente la violencia se empieza a administrar, entre comillas, civilizadamente, como una forma de salida, ¿no? Entonces, pero después, ¿qué pasa con las salidas de madre de otros países? La Ilka nos cuenta que, bueno, es distinto, dice ella, cuando uno es invadido y tiene que defender la patria, ¿no? Hay otro autor que se llama Anthony Negri, que ha pensado sobre esto y tiene un libro que se llama Imperio, y en uno de los capítulos cuando habla de la guerra,
justamente habla como de la legítima defensa cuando un país es invadido. Entonces ahí es como que sigue ahí como una especie de reglas que se ponen de acuerdo a las naciones de cuándo es posible ejercer esa violencia, siempre asumiendo de que no hay escapatoria para la guerra. Y se basan en que hay algunas personas que dicen que la guerra es una extensión de la política, ¿ah? Con otros medios. ¿Ah? O sea, es como que la guerra la incluye como un aspecto incluso civilizado, entre comillas, que es posible que entremos en guerra cuando se han fracasado otros recursos políticos. Después Antonio Negri dice que ya, está la cosa de la legítima defensa, pero ¿qué hacemos cuando hay naciones poderosas que puede ser Estados Unidos, puede ser Israel, puede ser Rusia, ¿verdad? En que ahora hay un nuevo concepto en los últimos 20 años que se llama las guerras preventivas. ¿Ah? Y eso significa el argumento que ha usado Putin, ¿ah? El argumento que ha usado a veces el Estado de Israel. Yo sé que hay mucha gente acá que es de la comunidad y que han sido muy violentados, pero eso existe, y en Estados Unidos también hace lo mismo, ¿no? Entonces ahí la cuestión nuevamente se empieza a poner complicada. ¿Ah? ¿Qué hacer con eso? Ese es un comentario. Por otro lado, esta es una asociación de psicoanalistas, entonces nosotros estamos siempre viendo el daño que produce esa violencia. Y nos estamos haciendo cargo en las consultas o tratando de contribuir qué se hace con esa violencia, con el daño que ha producido, los traumas. ¿Ah? Me sentí muy identificada cuando la Ilka dice que son varias generaciones. Yo tengo abuelos que estuvieron en una guerra, que pelearon una guerra, que se pelearon entre familias, se dispararon entre familias. Y que les voy a contar acá la media cagadita que viene de generaciones para abajo, ¿ah? Con eso. Simplemente quiero decir que no hay escapatoria, por un lado, y por otro lado tenemos que tener una voz, ¿verdad? Como institución, como pasó cuando empezó la invasión a Ucrania. Ustedes no sé si vieron que un grupo de psicoanalistas nos pide ayuda desesperada para que lo apoyemos, ¿no? Que para mí fue muy emotivo cuando ocurrió eso. Entonces, es un dilema, ¿eh? Aceptar de que tenemos que vivir con eso, tratando de combatir eso, pero que va a seguir probablemente sucediendo. Y no tiene que ver ya con si vamos a poder lograr una mayor civilización. Como yo entiendo a Alex cuando menciona a estas personas excepcionales, eso es lo que menciona, personas excepcionales, pero no sé si eso va a ser suficiente para cambiar este destino. Bueno, ese es mi comentario. Gracias, Andrés. ¿Quiere comentar algo, Ilka, Alex, Lula? ¿No? Podría agregar un pequeño comentario acerca de las guerras privadas y no tan privadas que tenemos, por ejemplo, la infancia y adolescencia chilena en medio de los sectores más vulnerables, las niñas que no salen a jugar, que sus padres y madres las mantienen adentro de las casas porque hay balacera. O sea, hay harta guerra, la gran guerra y la pequeña guerra. Yo vivo en Ñuñoa y oigo en las tardes lo que yo pensé que eran balazos, parece que son fuegos artificiales de las llegadas de las drogas, de las mercancías. Entonces, también tenemos harta guerra cerca, más cerca de lo que pensamos. No muy optimista el comentario tampoco. Tenemos un comentario acá en el chat de Gina Muñoz, que dice que Volcan plantea la importancia de conocerse y conversar con los otros, entre comillas, los enemigos, entre comillas. Dice que sus intervenciones a niveles de líderes sociales y con poder consisten en juntarlos y conocerse, en la línea de la prevención. No sé si quieren referirse a algo. Es totalmente cierto eso. Volcan casi se gana el premio Nobel varias veces, porque ha intervenido como psicoanalista en problemas fronterizos. Una idea parecida a lo que pasó en Camp David, en los mejores momentos de Camp David, de juntar a vivir a líderes, digamos, de un lado y del otro lado, y que a poco andar se dan cuenta que son personas iguales a las del país propio, y como toda esa cosa del trauma elegido que es la Ilka, en donde el otro es visto como un enemigo
a ser liquidado, empieza a pasar un fenómeno bien especial y que Volcan, digamos, ha desarrollado mucho. Pero bueno, creo que últimamente no lo están contratando, digamos, para influir como en la frontera. Bueno. Es una muy buena idea en todo caso. Súper. Caro, ¿que quiere hacer una pregunta? Yo quisiera hacerle una pregunta a Luz María, que trabaja en el sector público, en el hospital, que ve de cerca la realidad de nuestro país en los sectores como más vulnerables, ¿no? Me gustaría, Lula, que nos hablaras un poco de por dónde crees tú, te imaginas que podría ser, que se pudiese levantar como una voz o una fuerza de máxima protección a los más vulnerables, como si hay algún, porque en estas situaciones tienden a los más vulnerables ser más violentados con más exceso, ¿no? Como en estas situaciones que contabas tú. Entonces, si se atisban movimientos de mayor protección o conociendo como las instituciones que tenemos, por dónde se podrían como levantar, ¿no? Avisos o vías de mayor resguardo para los más vulnerables, ¿no? Los menores. Oye, Viejos. no sé, es una pregunta re buena, compleja. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Por lo menos lo que veo ahí en las poblaciones más vulnerables, infanto juvenil, es probablemente un cierto abandono desde la educación y abandono desde la salud, el abandono nuestro, porque nosotros, los médicos, por ejemplo, psiquiatras infantos juveniles, hay pocos trabajando en los sectores vulnerables y se necesitan horas. Hay niños que esperan mucho por ser atendidos, entonces desde la salud ahí hay un tremendo problema. Desde la educación también. Creo que, no sé, de repente pienso que se podrían usar los colegios en las tardes para que recibieran a los niños y jugaran o hablaran, etcétera, no sé, pero creo que el problema no es menor y ¿sabes? Algo que pasa en el hospital, por lo menos es una cosa muy local, que les comento. La hospitalización infanto-juvenil está cubierta en donde yo trabajo, digamos, de lunes a viernes. Pero ¿sabes lo que pasa con los niños en los periodos, por ejemplo, de fines de semana largos, 18 de septiembre? No hay personas, entonces de repente personas dicen, ¿qué puedo dar al hospital que funciona, ya sabemos, con pocos recursos? ¿Qué puedo dar? ¿Y sabes qué se puede dar? Un poco de tiempo. Por ejemplo, una gente que va a leerles cuentos, otros que van a hacer cosas o a pintar los muros, ese tipo o hacer jardines. No sé si ustedes hacen el ejercicio de trasladarse desde los sectores orientes con bonitos jardines y llegas al donde está la Escuela de Medicina, el José Joaquín Aguirre, Independencia, Sañartu, Besanilla, esa zona es como llegar a Kosovo. Está todo lleno de terrones, de tierras, tienes que saltar, tienes que pasar a través de los autos, de los carretones, de las ventas. Es otra ciudad, es bien impresionante esa parte. Yo digo un poco de tiempo, fíjate, tiempo, ir, compartir o contratarse, esa es una invitación a las médicas y médicos a contratarse en el servicio público. Eso sería una tremenda movimiento. ¿Más? ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? ¿O los expositores comentar algo? No, Parece que no. Bueno, ha sido un tema complejo y duro. Les queremos dar las gracias y queremos invitarlos también para nuestras 2 nuevas fechas en el mes de agosto, que es sobre la propuesta constitucional, nos vamos a centrar en los temas de salud mental,
y el futuro de Chile, con Patricia Politzer en el día 17 de agosto y Cristian Barken el día 24 de agosto. Así que tenemos varias reuniones para este mes, ¿ah? Así que los queremos invitar. Van a ser entrevistados. Y van a ser entrevistados por León, así que va a estar muy interesante. Que los esperamos. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia y gracias a los expositores, Alex, Ilka, Lula. Muy interesante, así que nada. Chao. Gracias a Chao, todos. muchas Chao, chao. gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Que estén bien. Espérate, ahora, Luz María, Diga. ¿cómo estáis? Bien, oye, qué deprimente, pero qué interesante. Un Me Sí, buen pero estuvo tema, súper ¿eh? interesante. Denso. gustó. Sí, estuvo bien interesante. Sí, me parece. Sí. ¿Te están llamando? Me están llamando. Chao, chicas, chao. Chao, Gracias. Chao, gracias. Coordinación. Sandra. Gracias. Oye, estaba Omar Arrué, ahí veo a Omar Arrué. Sí, nada más. Sí, tomar. Pero yo creo que se fue a tomar algo ya. Sí, porque no, No se va a despedir tan luego. no, porque está como entrando, sin pero no pantalla. entra. Ujú. Ah, No aparece como con sonido. ya. Yo creo que ya hizo. Yo creo que ellos dejaron la cámara Sí. puesta. Se fueron a buscar algo ahí. Retirémonos. Que Gracias. estés muy bien. Gracias, Chao. María, estuvo buenísimo. Chao, chao. Muy bueno. Felicitaciones. Sí. Estuvo muy interesante. Chao, Sí, gracias.